El pecado me separó de Dios, pero en Cristo Jesús se terminó. Él murió por mí en la cruz, con Dios me reconcilió. Yo vivía tan lejos de mi Dios, el pecado mediaba entre él y yo, mas ahora entre los dos, Cristo es el mediador. Gloria sea a Dios. Aleluya. Hermanos, en Cristo estamos viviendo tiempos de confusión y es necesario alertar, alzar la voz. Muchos lo hacemos a lo largo y ancho de América. No me estoy refiriendo a Estados Unidos cuando digo América. Yo no le digo América a Estados Unidos, sino al continente americano. A lo largo y ancho de América, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, muchos están alertando, pero, o estamos alertando, porque soy uno de ellos, pero comparados con los que han seguido la confusión que azota a las iglesias, somos pocos. Y sobre todo, más poco nos vemos cuando se brincan los mensajes que alertan para seguir escuchando aquellos mensajes que los desvían de la fe cada vez más, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Escucho a pastores decir, Cristo salva, y Cristo salva, hermanos. Escucho a evangelistas, a profetas, a ovejas, miembros de las iglesias, predicar en las calles, decir en sus casas, en los parques, en los camiones, que Cristo salva. Y gloria a Dios, hermanos, porque Cristo salva. Pero resulta que van a los encuentros o retiros de la visión celular G12, en donde lo primero que les dicen es que no son salvos, es que Cristo no pudo salvarlos, pero mediante el encuentro, retiro de la visión celular G12, van a ser salvos. Y aceptan lo que les dicen que son hijos pródigos, que no son salvos porque son hijos pródigos, pero que con el encuentro van a ser salvos. Y lo aceptan a pesar de que no es precisamente el camino al cielo. ¿Cómo está esto? ¿Qué les dicen? Bueno, ellos aceptan pues que no son salvos, que son hijos pródigos y que escribiendo o tomando un papel con una lista de sus pecados y clavándolo sobre una cruz de madera, van a ser perdonados sus pecados. Están negando que Cristo los salvó y están negando que por el sacrificio expiatorio de Jesús se es salvo. Aquel papel con sus pecados escritos clavados sobre una cruz de madera es una cosa inanimada. Pero principalmente está sustituyendo el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida para salvarnos. Con su muerte nos salvó. Con su sangre derramada nos lavó de nuestros pecados, para que fuésemos salvos. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La Biblia no miente, el hombre miente. Sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Y Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, como dice su palabra. Pero ellos, a pesar de que siguen predicando que Cristo salva, y lo hacen de buena voluntad, predicando que Cristo salva,
han creído la mentira de que mediante el encuentro, retiro, apenas es cuando van a ser salvos, porque Cristo no pudo salvarlos. Y su salvación tiene que completarse mediante este encuentro proveniente del psicoanálisis de Sigmund Freud y otras agregaciones, llamado en muchos círculos pseudo-cristianos, sanidad interior. Y consiste en eso, en llevar a sesiones de espiritismo, de psicoterapias, de satanismo, de desdoblamiento y desde luego de blasfemias contra Dios, haciéndole creer a aquellos que asisten a los encuentros y que están obligados a escuchar una vez ya dentro del encuentro porque no pueden salir, pues que Cristo no los pudo salvar. La sangre de Jesucristo no pudo limpiarlos. Cuando la palabra de Dios es muy clara. En 1 de Juan 1:1 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese bien, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto es referencia de lo que acabamos de leer en 1 de Juan 2:2, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Nadie puede limpiarnos de nuestros pecados. Nadie medió entre Dios y nosotros, más que Jesucristo. Ese papel con su lista de pecados que clavan en una cruz en el encuentro, con la esperanza vana por haber creído que no están salvos, de que van a ser salvos mediante ese papel, con su lista de pecados clavados en una cruz. Ese papel no media entre Dios y ustedes que han confiado en los encuentros de la visión celular G12. Estrategia de la Iglesia Católica Romana para ecumenizar no solo a las iglesias, sino a todo el mundo. Porque hasta en las empresas de belleza, de cosméticos, etcétera, ustedes se las imaginarán, sus trabajadores son llevados a los encuentros. Los católicos, desde antes de que entrara a las iglesias esta visión celular G12, gobierno de 12 quiere decir, porque los pastores dejan de ser pastores para ser gobiernos. La Iglesia Católica la introdujo para ecumenizar pues a todo el mundo. La visión celular G12. Y entonces es una gran contradicción. Cuando se predica Cristo salva en las calles, en los parques, en los camiones, en los hospitales, dentro de los mismos templos, en los púlpitos, en campañas evangelísticas. Cristo salva a aquellos mismos que están yendo a los encuentros y llevando a sus ovejas, a las ovejas que están a su cargo a los encuentros. Hebreos 9:22 dice claramente que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso dice la palabra de Dios en Hebreos 9:22. Estamos usando la palabra de Dios, los cristianos que defendemos la sana doctrina, porque sin usar la palabra de Dios no podemos defender la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo y de la redención por Él. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, hablando de los sacrificios que hacen los judíos y que hacían los judíos y que les cubrían los pecados mientras venía el Mesías. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Y el versículo 12 dice, hablando de el más perfecto tabernáculo, que es el lugar santísimo, seno hecho de manos, no de esta creación,
Dice, en el cual entró nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote ya. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Cristo triunfó con su muerte y entró al lugar santísimo ante Dios a presentarle la sangre de su sacrificio. Y no entró por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Fijémonos bien, nadie podía entrar al lugar santísimo por el sacrificio de los animales que hacían. Pero Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entró al lugar santísimo por el sacrificio de sí mismo, por su propia sangre, para presentarse por nosotros ante Dios, ser mediador ante Dios por nosotros, intercesor por nosotros, para llevarnos a Dios, a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y lo recibe como su Salvador y lo sigue fielmente hasta la muerte. Continúo leyendo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, dice aquí, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El pacto lo hizo Jesús mediante su muerte, mediante el derramamiento de su sangre. No un papel, una materia muerta, en cuyo lado está escrito el número de pecados de cada encuentrista, y luego clavado en una cruz, un sacrificio sin sangre, de algo muerto, de algo que no tiene vida. Cuando el Cordero de Dios, que descendió del cielo, y que es Dios junto con el Padre, porque es el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, entregó su vida, se ofreció a sí mismo. Y decía, pues, que la visión celular G2 es una estrategia de la Iglesia Católica Romana para ecumenizar a todos, a cristianos y a no cristianos, que todos estén bajo el mismo pensamiento. Pero la nueva era se llama el nuevo pensamiento. Por eso la nueva era se llama el nuevo orden mundial, nuevo horizonte. Pretenden establecer un nuevo pensamiento en todo el mundo y lo están logrando. ¿En aras de qué? De que venga el anticristo, preparándole el terreno al anticristo. La visión celular G12 ha capturado todas las iglesias. Por eso les digo, predican que Cristo salva, pero van a los encuentros donde niegan a Cristo, donde niegan su sacrificio expiatorio, donde niegan que los salvó. Y predican con buena voluntad. Eso lo puedo atestiguar, que tienen buena voluntad de predicar que Cristo salva. Pero se les olvida eso cuando van a los encuentros. Y no saben que están por perder su salvación. Si no es que muchísimos de ellos ya la han perdido, porque no les entran razones cuando les hablamos y les decimos la verdad acerca del G12. Se enojan, van y lo cuentan, les prohíben hablar con nosotros, y ellos mismos lo atestiguan. Entonces, han entrado ellos al terreno peligroso del ecumenismo. Es decir, han pasado a formar parte de la Iglesia Católica Romana mediante la visión celular G12, que para eso fue creada por Ignacio de Loyola, aquel blasfemo al que los católicos le llaman San Ignacio de Loyola. Cristo salva. Y yo te recuerdo esto,
aparte de que Cristo nuestro Señor salva por medio de su sacrificio, también perdona, también restaura, también renueva el corazón, el ser, nuestra mente, para que sirvamos al Dios vivo con plena conciencia. Limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, como dice aquí donde leímos hace un momento. Y Dios sabía que la iglesia iba a dar este paso de ser absorbido, de ser absorbida por la Babilonia espiritual, que es la Roma, que es el Vaticano, y preparó advertencia para nosotros. Dice así en Apocalipsis 18, 4 al 5, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Cristo sabía que su iglesia iba a incursionar, iba a entrar, a someterse a Roma mediante la visión celular G12. Dios ya lo sabía y preparó esta advertencia: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de ellos, de ella. Dios se ha acordado porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades, que son muchas a lo largo de la historia. Hermanos, recapaciten. Ustedes que han caído en la visión celular G12 y que de 12 en 12 van juntando gente para llevarle a los encuentros. Una pirámide que no tiene fin. Pero todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que con esto cierro, hermanos. Vuelvan al camino bíblico. Salgan de esa visión celular. Salgan de la dirección de sus pastores si ellos no quieren arrepentirse. Arrepiéntanse ustedes. Y vuelvan a la senda angosta, al camino angosto, para entrar al cielo. Allá, porque Jesucristo nos ha preparado morada. Cristo salva, hermano, y ya sabes que también restaura, perdona los pecados a los que se arrepienten y renueva sus mentes y las limpia de conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios les bendiga.